Señora María Girlesa Villega Muñoz, muchísimas gracias por estar presente Más Allá de lo que vemos. Un honor contar con su presencia en esta segunda temporada del programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por sacar este rato para conversar de algo tan importante como es el trabajo que usted ha realizado como abogada en temas legales dentro de Colombia. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Isel. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí poder estar contigo en tu programa. Señora Girlesa, empecemos un poco contextualizando a las personas de su trabajo como abogada, de sus estudios y de su preparación curricular. Cuéntenos un poco realmente todo el trabajo que usted ha realizado como abogada. A ver, Isel, María Girlesa es una abogada que, como muchos, llega de provincia a la ciudad, de la región del Bajo Cauca antioqueño, que se ha desempeñado por más de 20 años en el Ministerio Público de Colombia, donde empezó como personera municipal del municipio de Zaragoza, mi pueblo, que fui abogada de la Procuraduría Provincial de Medellín, abogada de la Personería de Medellín, defensora del pueblo del departamento de Antioquia, pero antes fui defensora de la región del Urabá antioqueño y chocuano, defensora del pueblo, como te decía, del departamento de Antioquia, directora nacional de atención y trámite de quejas, procuradora judicial 2, y que tiene como formación una especialización en instituciones jurídico-políticas y derecho público en la Universidad Nacional de Colombia y maestrías en derechos humanos, una maestría en derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares, homologada por el Ministerio de Educación de Colombia, una maestría en derechos humanos con el Centro de Estudios de Panamericanos, de Estudios Superiores Panamericanos de México, y una maestría en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados en Colombia. Ahora, con todos estos títulos y con toda esta especialización y preparación como profesional, ¿podría explicarnos por qué es tan complejo referirse a Colombia en temas de ciudadanía, de conflicto urbano, defensa de los derechos humanos o de la actuación del Estado frente a una u otra situación? Bueno, Colombia exhibe la diferencia de otros estados de la región. Colombia es un estado y es una sociedad que padece varios conflictos armados internos y que ha padecido varios conflictos armados internos a través de su historia. Esto hace que tanto sus habitantes como sus autoridades deban asumirse dentro de dos sistemas u órdenes normativos e institucionales que regulan sus conductas, que regulan la convivencia social y que permiten resolver los conflictos de relevancia jurídica inspirados en dos sistemas especialmente de derecho. Esto es, aquí vemos cómo existe coetáneamente una justicia ordinaria y una justicia transicional. Existen penas retributivas de privación de la libertad e intramurales, pero también existen penas que son restaurativas, como es la pena que se paga con servicio social o con trabajo. En ese orden de ideas podemos decir que todos los ciudadanos colombianos, todos los habitantes de Colombia, porque también los extranjeros que vienen a vivir acá, necesariamente tienen que concebirse viviendo en esos dos, digamos, sistemas jurídicos. Y las autoridades tienen la obligación de valorar en un momento determinado si se está frente a una normatividad que tiene que ver con la situación de conflicto armado o a una normatividad que tiene que ver con
una situación de normalidad. Eso es obligado para todas las autoridades, tanto las autoridades administrativas como las autoridades judiciales tienen que valorar en qué contexto se mueven para poder prestar el servicio que les corresponde. De hecho, también los actores del conflicto armado interno que vive Colombia, tanto las Fuerzas Armadas del Estado como los grupos organizados y armados contra el Estado, tienen la obligación de aplicar ese derecho internacional de los conflictos armados. Tienen esa obligación independientemente de que hayan suscrito o no tratados o compromisos, pero el USCOI los coloca en esa situación de que deben respetar el derecho internacional humanitario y excluir de su confrontación bienes y personas que han sido protegidas por esa normatividad. Aquí vemos en Colombia que con una sabia simpleza podríamos decir que con un sentido común nuestra gente desde niños entienden a moverse en esa situación y entienden cómo en un momento determinado están en un territorio de confrontación armada y en un momento también pueden estar en un territorio de normalidad y aprenden a convivir con esa situación y aprenden a convivir incluso con los actores armados. En nuestro país, esto es una situación que se viene registrando desde años atrás. Le tocó a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Solo que no se tenía la claridad normativa que tenemos hoy en día, ni el reconocimiento de sujetos de derecho que tenemos hoy en día. Eso es un proceso que se ha venido gestando desde que se suscribieron tratados que en un momento no se aplicaron, estaban ahí muertos, pero que cuando llegaron instituciones como la Defensoría del Pueblo y empezaron a hacer ese ejercicio de concientización entre las autoridades y de ilustración a los ciudadanos de que se era sujeto de derechos aún en medio de la confrontación armada, se va haciendo como un proceso de interiorización de quiénes somos en medio de este contexto, de qué derechos tenemos y cómo y a quiénes podemos reclamárselos. De hecho, uno ve que hay comunidades como las comunidades rurales y comunidades urbanas como las de la Comuna 13 que han dado ejemplo de esa posición y han reclamado su condición de sujetos de derecho no solo frente a las autoridades en contextos de normalidad, sino incluso contra los actores armados y han resistido frente a esa situación. De ahí que, como tú lo digas, desde afuera es muy complejo observar a Colombia y entender cómo moverse en ese contexto, digamos, de dicotomía de derechos, de dicotomía de aplicación de sistemas normativos para regular conductas, pero que paso a paso en Colombia, tanto los ciudadanos como las autoridades hemos venido dando ese tránsito. Y en ocasiones, cuando las autoridades pretenden desconocerlo, pues tenemos acciones constitucionales y posiciones ciudadanas como la protesta y demás para obviamente la protesta pacífica, para hacer entrar en razón a las autoridades de que hay unos sujetos de derechos que demandan servicios, que demandan respeto, que demandan garantías de derechos. Y siendo los derechos humanos un tema tan amplio y tan debatido históricamente, por lo menos a nivel latinoamericano, ubiquémonos más nosotros centraditos, cuando a Colombia asociamos estos temas, lamentablemente una entrevista como esta no nos alcanza para llegar a una conclusión o a un punto, ¿cierto? Pero según testimonios, ya hablando pues como de derechos humanos y de conflictos armados, Medellín tiene la segunda fosa común más grande de Latinoamérica, ubicada exactamente en la Escombrera, en la Comuna 13, que usted hizo referencia ahorita. Los que hemos seguido el paso y el trabajo de usted, sabemos que usted estuvo ahí, en la Comuna 13, estuvo ahí en esos momentos tan complicados de tantas operaciones y de tanta cosa, ejerciendo su labor como abogada, como defensora de los derechos humanos, como activista. Entonces, me gustaría saber si nos puede decir algo referente a eso, referente a todo el trabajo de la Comuna 13, de la Escombrera, de las fosas comunes y todo el tema que sabemos que usted es especialista y protagonista de ese momento.
Bueno, es cierto. Recopilando pues como elementos de la historia de la Comuna 13 y habida cuenta de que la Comuna 13 tiene barrios de invasión, como fueron los barrios de las Independencias, podríamos decir que fueron barrios que en su proceso de conformación poblacional y de repoblación a raíz de la llegada de muchas personas expulsadas de otros municipios de Antioquia, incluso de otras partes del país. Este proceso de organización de las comunidades también fue intervenido por los actores del conflicto armado. Recordemos que allí llegaron las milicias que en el proceso de expansión de los grupos armados y organizados contra el Estado fueron asentándose allí, armándose y organizándose y tomando control no solo del territorio, sino también control de las dinámicas sociales de la comunidad. También posteriormente a ese proceso que sucedió por allá como en el segundo quinquenio de los años 80 y en los años 90, ingresan también las autodefensas al mismo territorio y empiezan a confrontarse con estos grupos armados y se asientan en este lugar y también ejercen control sobre la zona y control sobre las dinámicas de la comunidad. Y también comienzan a hacer procesos de reclutamiento forzado de muchos menores de edad que los introducen dentro de sus operaciones militares y que posteriormente muchos de esos jóvenes, por actos de indisciplina dentro de lo que consideraba el grupo armado que los había reclutado, el grupo armado irregular, los asesinaron y los desaparecieron. Y se dice que muchos de ellos fueron enterrados allí, en la escombrera, donde se botaban los escombros y donde también dejaron los cadáveres de muchas personas que fueron ultimadas por ellos, de la comunidad, y también integrantes de esos grupos que fueron reclutados, víctimas de esos grupos armados, menores de edad entre ellos. Es lo que conocimos. Yo visité mucho la comuna y escuché historias en ese sentido, pero en el momento no era posible hacer exhumaciones. No hicimos exhumaciones, yo acompañé exhumaciones de cadáveres e hicimos exhumaciones como institución y facultados por disposiciones legales en otras partes, pero en la Comuna 13 y en la Escombrera no lo hicimos. Lo que sí es cierto es que se conocieron como se conoció en la Defensoría del Pueblo de denuncias en ese sentido, de que allí en la Escombrera los grupos armados ilegales que operaban en la zona y que dieron muerte violenta a personas y a menores de edad que hubieran sido reclutados por ellos y después ultimados, fueron dejados allí sus cadáveres. ¿Por qué no se pudo hacer exhumaciones en la Escombrera? No habían condiciones, y en estas zonas pues eran las autoridades judiciales las que debían ordenar esas exhumaciones. Las normas del Código de Procedimiento Penal entonces autorizaban que en casos extremos instituciones como inspecciones de policía, incluso la misma Defensoría del Pueblo podría hacerlo. Pero en Medellín, pues donde estaba toda la institucionalidad presente, eran estas autoridades. También era muy complejo el ingreso a esta zona porque estaba bajo el control de actores irregulares del conflicto armado y estaba fraccionada la zona donde existían las milicias bolivarianas. Entonces, en ese momento era muy difícil el ingreso de las autoridades a la zona porque la zona estaba bajo control de los grupos armados irregulares. Estaba fraccionado, una parte la controlaban miembros de autodefensas y otra parte las milicias y los comandos del pueblo, las milicias bolivarianas y los comandos armados del pueblo. Entonces, en esas condiciones era muy difícil pensarse en diligencias judiciales allí, era muy difícil. De hecho, era difícil para la Defensoría ingresar
y pues realmente a la zona no ingresaba sino yo como Defensoría del Pueblo, de pronto con el conductor o en muy pocas ocasiones con otro funcionario de la Defensoría, pero era muy difícil el ingreso a la zona, muy difícil. Señora Girlesa, partiendo de que la violencia en la ciudad puede que no se viva con la misma intensidad que en el interior del país, ¿cierto? Exactamente, pues como en zonas más rurales, bien profundizadas en lo que es la geografía colombiana, y tomando en cuenta que muchas de las familias que siempre han habitado las independencias o el Salado, pues en lo que es la Comuna 13 como tal, ya vienen de sufrir desplazamiento forzado y una vez ya ubicadas en estas zonas de Medellín, viven lo que es el desplazamiento interno y son víctimas en general de la violencia y de los conflictos armados en Colombia. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué hace el Estado frente a eso? ¿Cómo reconocer lo padecido por estas personas, esta inestabilidad y este constante sufrimiento de la violencia en Colombia? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, yo creo que la historia del país hay que mirarla en su contexto y en el momento en que sucedieron los hechos. En este momento podemos hablar con mucha precisión de la revictimización, del redesplazamiento, del desplazamiento interurbano, etc. No obstante, en ese momento era algo exótico pensarse que había un desplazamiento interurbano. No obstante, la normatividad internacional y la normatividad nacional más amplia permitía establecer que en un proceso de desplazamiento dentro de la misma ciudad y dentro de la misma comuna era posible concebir que había una obligación del Estado de asistir y atender a estas personas que eran víctimas de los actores del conflicto armado y que habían sido expulsadas de manera abrupta de sus viviendas. Este fue el ejercicio que yo hice en su momento y que fue difícil porque las instituciones en ese momento que tenían incluso la obligación específica de atender las víctimas del desplazamiento forzado, no lo concebían así. Para ellos el desplazamiento forzado era aquel que se producía de la zona rural a la zona urbana o de un municipio a otro municipio o de un departamento a otro, porque tampoco ya lo vivimos así aquí en Antioquia en ese momento. Pero los hechos eran contundentes, los hechos eran contundentes. En ese momento se trató de varias familias que fueron expulsadas del barrio El Salado, de la parte alta, y que fueron expulsadas tras la muerte violenta de uno de sus habitantes, de un señor apellido Mazo, y la orden de desalojar en 36 horas el lugar y de haberles incinerado sus viviendas. Eran su hogar, ranchos, pero eran su hogar, era su estabilidad. Y verse compelidas a sentarse en el Liceo de la Independencia de la Comuna 13, era un hecho que reunía los requisitos de la coacción y reunía también el requisito de la víctima, ¿sí? Y reunía también la obligación del Estado como tal de asistirlos. Además de que muchas de esas personas ya habían sido víctimas del desplazamiento forzado y habían llegado allí buscando refugio. Entonces, todos esos elementos fue los que tuvimos en cuenta para plantear esa acción de tutela que la perdimos en primera instancia, la perdimos en segunda instancia y que no dudé en coger mi carpeta con la información e irme a Bogotá a la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y sentarme con uno de los abogados asesores de la directora, entonces yo era la defensora del departamento, y empezar a desarrollar el escrito mediante el cual la Defensoría debía pedir a la Corte que seleccionara esa tutela y la estudiara, porque allí había la necesidad de un pronunciamiento del órgano de control del Estado en materia de derechos humanos para decir que había la obligación del Estado
asistirlos. A mí me impulsaba mucho la capacidad de la gente de resistir, la capacidad de las mujeres rodeadas de sus niños allí en ese colegio de continuar resistiendo y no salir expulsados de la comuna a la nada de la ciudad, a la selva de la ciudad. Para ellos estar allí era la posibilidad de regresar con mayor facilidad a su comunidad, porque ya ellos eran parte de la comunidad. Y ya en ese momento, pues, la gente de la Comuna 13 se empezaba a reconocer como ciudadanos de derecho. Y eso a mí me animaba mucho a trabajar por ellos. Ellos fueron los que de alguna manera como servidora pública me llevaron a hacer todos esos ejercicios. No es gratuito que un funcionario, digamos, del sombrero se saque las fórmulas para enfrentar situaciones de crisis como esa, que era una crisis humanitaria, pero también era una crisis de norte de las instituciones para tomar decisiones y decir, aquí hay que asistir, aquí hay que atender, aquí hay obligación. Entonces, yo admiro mucho a esa comunidad, la he admirado mucho y de verdad que su proceso de reconocimiento, su proceso de resistencia, su proceso de, digamos, de autodeterminación para llevar al Estado a que los escuchara, a que los mirara, a que invirtiera, a que interviniera sus problemáticas sociales, a que interviniera y recuperara el control del orden en esa comuna, porque esa comuna, o no la comuna como tal, sino esos barrios, en ese momento histórico estaban bajo el control de actores armados y la Defensoría del Pueblo entonces lo planteó y se lo planteó a las autoridades. No puede haber un lugar vedado para el Estado social y democrático de derecho. No lo puede haber. No puede haber zonas en la ciudad, aunque tú decías ahora que es más claro el conflicto en las zonas rurales y que es más cruel la situación. No, en la Comuna 13 la situación fue tan cruel como en cualquier zona rural del país, porque era una zona, esos barrios estaban bajo el control de los actores armados y aún más bajo el control de actores armados que se estaban disputando el territorio y el Estado no estaba presente. Ese desplazamiento de las comunidades de la zona del Salado Alto fue a raíz de una confrontación armada entre autodefensas y las guerrillas y las milicias de las FARC, que estaban armadas con armas largas, ya eran grupos armados irregulares con cierto control del territorio, con capacidad de sostener una confrontación armada, con disciplina, organizados y con un mando responsable. Era realmente una confrontación armada de un conflicto armado interno en plena ciudad de Medellín y en un barrio, en una zona donde el Estado no estaba presente. No estaba presente la fuerza pública, no estaba presente la inversión del Estado. Era una comunidad que sobrevivía por sus propios medios. De hecho, te cuento que de la Comuna 13, mi percepción más remota fue que recién llegada a Medellín y asentados nosotros en el barrio, o viviendo, no asentados, vivíamos, eran otras condiciones, en el barrio Santa Mónica. Yo recuerdo que estando yo muy joven, muy niña, llegaban los fines de semana toda la comunidad de Santa Mónica teníamos claro que había que sacar el periódico, el cartón, digamos, las cosas que en ese momento eran reciclables y colocarlas afuera, porque venían los niños del 20 a recoger, los niños del 20 que venían embarrados totalmente, que mirábamos como sociedad en la distancia y que muy posiblemente los niños del 20 con esto contribuían al sostenimiento de su hogar porque esto era para venderlo. Los niños del 20 que venían de muchos municipios de Antioquia y de otras partes del país a ocupar esos lotes de invasión. Y entonces yo digo que en ese momento la percepción era una percepción de caridad y no era una percepción de que eran sujetos de derecho. Y ese espacio se lo ganaron ellos.
se lo ganaron frente a la sociedad y se lo ganaron frente al Estado. Y a mí me place mucho saber todo el proceso de organización que hoy tiene la comunidad de la Comuna 13, y me complace mucho ver cómo hoy el Estado invierte en la Comuna 13, cómo ellos cada día se fortalecen más como comunidad. Y fue precisamente eso, digamos, esos elementos comunes de personas marginadas desde lo social, desde lo económico y desde lo político que llegaron allí, y también de víctimas del desplazamiento forzado, de los conflictos armados que vive Colombia, los que los llevaron a ellos a hacer esos lazos tan fuertes que hoy les permiten demandar del Estado y de la sociedad respeto e inversión del Estado sobre todo. Eso me complace mucho, y que de alguna manera contribuimos a abrir como a que miraran a esa comunidad, a que el Estado se hiciera presente allí de todas las formas. Hace rato usted hizo referencia a la tutela que usted realizó en el año 2002, donde dice que de todas esas personas, todos esos grupos familiares, fueron 65 grupos familiares como tal desplazados. Pero usted hace referencia a que de esos 65, aproximadamente 55 tenían como cabeza de familia a mujeres, y a su vez habían 161 menores de edad. Sabemos que hoy por hoy siguen pasando lamentablemente estos desplazamientos, hay familias que siguen siendo víctimas pues de estos conflictos, y que hay mucho peso y mucha fuerza con respecto a lo que es la protección y los derechos de la mujer. Pero haciendo como una comparación del año 2002, cuando pasó todos estos sucesos en la Comuna 13, y actualmente, ¿qué pasa con los derechos de los niños? ¿Qué se hizo en ese momento para proteger a los niños? Y hoy por hoy, a nivel de derecho, a nivel de leyes, cuando pasan este tipo de cosas, ¿qué se hace a favor de la protección de los derechos del niño, tal cual como es una víctima más de todo este conflicto? Bueno, como tú mismo lo dices, en ese momento era más incipiente todos los programas de protección a los derechos de la mujer o a las medidas positivas de protección a la mujer y a los niños. Eran mínimas. Ha sido un proceso ir ganando como todos esos espacios, y que el Estado se vaya moviendo y vaya generando esos programas de protección, esas medidas positivas en favor de las mujeres y de los niños. En ese momento ya había alguna conciencia sobre los derechos de los niños y de las mujeres. De hecho, en esta tutela yo resalto ese tema, de que se trataba de que más del 90% de las personas que se encontraban en esa situación eran mujeres, mujeres rodeadas por niños. Y entre esos había huérfanos, los huérfanos del señor Carlos Mazo, que había sido asesinado y que fue uno de los hechos que provocó el desplazamiento, además de la orden perentoria de que debían desalojar por parte de los actores armados. Yo en ese momento y desde que empecé mi ejercicio como defensora de derechos humanos desde la institucionalidad como personera, me dediqué mucho a estudiar, digamos, la normatividad internacional que existía de protección de los derechos de la gente, de los derechos de los grupos vulnerables. Y en mis primeros viajes que hice digamos, en mi primer viaje que hice a Costa Rica como funcionaria de la Defensoría del Pueblo a estudiar, yo recuerdo que literalmente boté mi ropa para traerme los libros. Me los traje y yo me dediqué a estudiar mucho desde que estuve de defensora de Urabá y cuando estaba acá, a estudiar qué había para buscar esa protección, porque en Colombia no habían leyes en ese sentido, no las había. Entonces, por eso yo resaltaba ahí ese tema, de que la mayoría eran mujeres y que la mayoría eran niños. Y eso tuvo eco en la Corte Constitucional, porque a nivel departamental no había eco. Se pegaban más de las formas, de que la norma entendía que era el cambio de una localidad a otra, que lo asimilaban de un municipio a otro, y no de los hechos que generaban
la condición de víctima de las personas. Y entonces era necesario acudir como a esos elementos para hacer entender que allí había una obligación del Estado. Fue como eso. Y pues hoy en día, pues tú ya sabes que existen muchas normas que protegen a la mujer, incluso desde el desplazamiento forzado y para el acceso a la vivienda. La condición de mujer cabeza de hogar es muy importante. De hecho, en este momento se tiene más claro que los menores que eran reclutados por los actores armados eran víctimas y no simple y llanamente actores del conflicto armado, que para poder decir que un menor participa del conflicto armado hay que hacer un ejercicio muy detallado de cómo se participa en un conflicto armado, de cómo hay instrumentos internacionales que dicen cuándo un menor entra a participar de un conflicto armado en razón de edades y otros elementos. Entonces, en ese momento era muy exótico hablar de esos temas porque no había normatividad nacional, ni había conciencia de los funcionarios, ni había tampoco claridad en la ciudadanía de cuál era el alcance de sus derechos aún en contextos de conflicto armado interno. Basándonos en esto, sabemos que documentación que hable de la violencia de Colombia sobra. Hay documentales, hay fotografías de la cual usted es protagonista, una fotografía muy contundente. Hay hoy por hoy podcast, hay mucho material que cuente la historia. Pero la pregunta que yo voy a hacer es la siguiente. Usted, como abogada, como colombiana, como protagonista de todos estos conflictos, ¿usted cree que realmente se está diciendo la verdad? ¿Usted considera que se ocultan cosas o todo lo que se dice referente a, porque hoy por hoy la Comuna 13 es el segundo lugar más turístico de Medellín, aparte del Poblado? ¿Usted considera que no falta nada por decir? Bueno, a ver qué te digo yo. Yo creo que la gente y la sociedad tienen mucho que decir sobre lo que ha pasado en el país. Yo a veces pienso con tristeza que a las víctimas del país las han opacado, que a los líderes que han generado los cambios los han desplazado. Yo soy consciente como tú de que existe mucha información sobre lo que ha pasado y seguramente va a haber mucha información sobre lo que está pasando porque nosotros no estamos en un posconflicto. Colombia está en conflicto. De hecho, con el anuncio del gobierno nacional de una política estatal de paz total, hay más de 20 grupos armados, organizados, alzados en arma con el Estado, contra el Estado, que tienen la capacidad de sostener un conflicto y de hacer control de un territorio, que están pidiendo ingresar o que han manifestado de alguna manera ingresar a esa política de paz total que propone el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia hay conflictos armados internos. Cada uno de los conflictos que enfrenta el Estado a través de su fuerza pública es un conflicto armado interno. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que tras el acuerdo de paz de las FARC con el gobierno nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que en Colombia, en su informe del año 2019, anunció que en Colombia el Estado estaba enfrentando 5 conflictos armados internos, uno con el ELN, otro con el EPL, otro con las disidencias de las FARC y otros más con los GAO o grupos armados y organizados contra el Estado. Entonces, tras eso que sucede en el año 2019 y hoy nos ubicamos en el año 2022, podemos decir que los conflictos armados en Colombia se han incrementado en más de un 200%. Entonces aquí no solo se ha dicho, sino que se va a decir mucho, porque mientras hay conflictos armados y no son claras las normas de aplicación
del principio de distinción, el principio de proporcionalidad y todos los principios que conllevan a la aplicación del derecho internacional de los conflictos armados para entrar a diferenciar los combatientes de los no combatientes, pues habrá mucho que decirse. Solo que yo veo con preocupación que en este momento no se reconoce a los verdaderos protagonistas de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas en el contexto del conflicto armado y incluso en el contexto de la normatividad que existe, que son muchas las comunidades organizadas las que han dado esa pelea, como la gente de la Comuna 13, y que en muchos casos, en esos recuentos de la historia del país, de un país que ha vivido en conflictos internos, históricamente, a las víctimas se les instrumentaliza, a las víctimas se les utiliza con fines políticos, con fines electorales. A estas víctimas y a estos forjadores de cambio, a estos líderes naturales y sociales, se les invisibiliza porque quienes cuentan la historia se asumen como protagonistas de la misma. Y eso a mí me preocupa, porque yo creo que a esta gente hay que darles su reconocimiento, porque no podemos permitir que los seres humanos, por su vulnerabilidad, sigan siendo vulnerables en la medida en que son instrumentalizados por quienes tienen intereses económicos, políticos y electorales, reivindicándose de alguna manera las luchas de estos. Eso me preocupa. ¿Y usted cree, como colombiana, usted cree en un nunca más? ¿Cree usted en la no repetición? En la medida en que los actores armados que llegan a acuerdos con el Estado y después vuelven y se arman para continuar en una confrontación armada, organizada y con el ánimo de ejercer control sobre territorios en el Estado, pues, ¿cómo puede pensar que no hay repetición? Y cuando se reorganizan o se organizan otros nuevos grupos armados para confrontarse con el Estado, ¿cómo pensar que no va a haber repetición? ¿Cómo pensar que una persona que fue víctima y que de alguna manera el Estado ha tratado de reparar la injusticia, de repararla en otros aspectos, no va a haber repetición contra esas personas? Cuando proliferan los grupos armados, cuando el accionar de los grupos armados que se alzan contra el Estado se extienden e intensifican su accionar, incluso lo degradan. ¿Cómo pensar cuando esos grupos armados también tienden a internacionalizarse, ¿no? Y cuando tenemos presencias de grupos armados internacionales en nuestro territorio confrontándose con el Estado, ¿cómo pensar? Eso sería lo ideal, que no hubiera repetición, pero nosotros en general no estamos en un posconflicto. De hecho, tiene mucho sentido la propuesta de paz total, y es por eso, porque en el fondo tiene un reconocimiento de que aquí no hay un posconflicto. Aquí lo que hay son varios conflictos armados. El Estado libra varios conflictos armados. Y en esa confrontación es posible que existan muchas víctimas, y muchas víctimas que van a ser revictimizadas. Eso es lo que yo entiendo. Señora Girlesa, muchísimas gracias por esta clase de Derecho. Muchísimas gracias por este encuentro tan importante, tan académico y tan valioso de la historia contemporánea de Colombia. Le agradezco con toda el alma el haber estado acá en este espacio tan importante. Sinceramente me voy
con más preguntas de las que llevé. Me voy con muchas ganas de querer saber más y sé que tendremos ese lapso de tiempo para poder sentarnos frente a frente y poder profundizar mucho más en estos temas. De todo corazón, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Excel, gracias a ti y gracias a tu audiencia. Y felicitarnos por la capacidad de resiliencia que tenemos los colombianos. Como le digo a todas las personas que vienen a Más Allá de lo que vimos, las puertas de este programa están abiertas siempre que sea necesario para que ustedes regresen con más información, con muchos otros temas que tratar. Y de verdad que, como dije al principio de la entrevista, un solo encuentro no alcanza, no es suficiente para contar y para hablar todo lo que nosotros queremos. Puede volver a Más Allá de lo que vemos cuando quiera para brindarnos otra vez estos espacios de clase. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doña Girlesa, muchas gracias. A vos.